KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 8 de junio, un día en el que, escucharon, las mujeres desde los 30 años pueden aplicarse a partir de mañana la vacuna de AstraZeneca. Así que puedes entrar al Panamá Solidario y vacúnate, y ahí pues pueden llenar el formulario para registrarse. Poder registrarse y acceder a esta vacuna a partir de mañana. Mujeres mayores de 30. ¿Qué fue? ¿Se acuerdan la entrevista de la semana pasada que hicimos con la viceministra Ivette Berrío? Bueno, que más o menos se olfateaba que algo de eso pues venía. Un día también en el que es el Día Mundial de los Océanos. Así que a cuidar ese gran basurero que hemos convertido los océanos del mundo. Hoy es un día para concienciarnos de qué hemos hecho en nuestra política hacia los mares. Un día también en el que vamos a tener al ministro Rogelio Paredes. ¿Qué fue lo que pasó ayer en los terrenos aledaños al Nicolás Solano? Se están trasladando, como escucharon a José Luis, a esas personas a terrenos más accesibles. Así que esperemos que se tenga la fiesta en paz. Un día en el que Perú pues, contiene la respiración. Ayer la bolsa cayó casi 7% y el sol, su moneda también pues, tomó mínimos históricos. Pues Pedro Castillo está muy poco de convertirse en el nuevo presidente del Perú. Keiko Fujimori dice que hay un fraude sistémico en su contra. ¿Qué es lo que va a pasar en este gran país de Sudamérica? Todo en un momento en el cual parece que hay huelga de jugadores. Se niegan a ir a jugar la Copa América a Brasil. Pues la concentración argentina está en el aeropuerto, o en los terrenos aledaños al aeropuerto de Ezeiza, y dice que solamente irían a jugar y volverían todos los días a Argentina. Un día también en el que Kamala Harris estremece la política interna y exterior de los países de Centroamérica. Ayer una reunión bastante dura con el presidente Yamatei y el mensaje fue claro: no vayan a Estados Unidos, quédense en su casa. Fue lo que le dijo a esta caravana de inmigrantes la vicepresidenta de los Estados Unidos, y reitero esa petición de sangre A u O positivo para Flor Lisondro, periodista de KW Continente, que ayer fue intervenida de urgencia y que pues, está solicitando sangre. Recuerden, en el centro de recogida de sangre arriba de Nicos de Tumbamuerto. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Radio y en Next TV, Canal 21. Hoy una mañana que amenaza con lluvias. Ya está lloviendo. Hay lluvias intermitentes, algunas áreas llueven, otras no. Asuma que está lloviendo. Entonces, maneje con cuidado. Tranquilo, ¿no? Estos son los momentos en que los accidentes más bobos le hacen a usted perder la paciencia. Y la atención es mala. Así que tenga cuidado. Mientras, nosotros lo vamos a mantener informado, entretenido, y usted al final decida, piense, analice. Para eso estamos nosotros aquí, para darles los datos. Voy a comenzar con una información que, en forma exclusiva, el canal de televisión norteamericano CNN publicó en el día de ayer. Se trata de un audio en que la voz del ex asesor legal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, no es cualquier personaje, Sí. aparece hablando con dos miembros del gobierno de Zelensky en Ucrania, Ucraniano. allá por el año pasado. Volker y Yarkir son los dos interlocutores ucranianos. En ese video, el señor Giuliani le está planteando, Fernando, ahí, estemos televidentes y radio escucha, a usted no lo va a creer, por teléfono, una conversación de 40 minutos, que él le planteaba a Ucrania lo siguiente, alto y claro: que Ucrania hiciera que el presidente Zelensky hiciera un anuncio en televisión diciendo que había nombrado un fiscal especial para investigar las actividades de los Biden. De Hunter, sobre todo. Y que además reconociera que Ucrania, el gobierno anterior, había hecho gestiones para que interferir la campaña del 2016
en donde el presidente Trump corrió contra la Hillary Clinton. La idea de ellos era tener eso como argumento para contrarrestar lo que se estaba diciendo de la intervención rusa A favor de él. a favor de Trump en la campaña del 2020. Este video, audio-video, porque no es un video, sino es el audio, va a crear grandes problemas tanto al presidente Zelensky como al señor Giuliani y al señor Trump, porque parte del indictment fue esta conversación, este hecho sobre Ucrania. Se recuerda que aquella famosa conversación del presidente Trump con el presidente Zelensky, que incluso fue invitado a Washington. Eso ayer en exclusiva lo presentó la CNN. Hay mucho que contar de nuestra región, pero permítame, Fernando, y con su ayuda, tener los datos del COVID, porque es importante que nosotros, cuando nos levantemos, pensemos dónde estamos parados y dónde están parados nuestros vecinos. Le cuento que allá en Taiwán la situación es bien complicada. De hecho, ayer un avión que llevaba algunos senadores norteamericanos con 750,000 vacunas para apoyar a Taiwán, que solo tiene vacunado el 3% de la población. Fíjese, Taiwán. Y esto ha irritado a la República Popular China, que lo considera una intervención de los Estados Unidos, un territorio que China reclama como propio. Los senadores llegaron allí para dejar 750,000 vacunas. Taiwán está en una situación crítica con solamente el 3% de la vacunación full. Usted se imagina que sería más. Claro, pero no es así. también. Igual que Tokio. Sigue Tokio confinado en medio de la apertura en las próximas semanas de los Juegos Olímpicos. Y cosas similares está pasando acá, en nuestro continente, con Brasil, que tiene una alta contaminación y los jugadores están diciendo, no voy. O Argentina lo que dijo, nosotros vamos, jugamos y regresamos. Todos los días que juguemos bueno, vamos cerca, pues. Pues. Sí. Pero entonces, Pero imagínate Colombia. El estrés. Sí. El estrés de eso. Entonces esto es parte de un problema y lo que yo quisiera es que usted tuviera, vamos a darle, Fernando, si nos ayuda, cómo está la situación mundial y cómo están nuestros dos vecinos. Sí, es lo más importante. El mundo amanece hoy con 174.667.828 casos. Rebel de guardia está como 175 millones. 175 millones. 3.768.719 fallecidos. Hay 29.097.208 casos activos. Una tasa de letalidad de 2.16 es la mundial. Costa Rica hoy amanece con 78.483 casos. Al alza. Al alza, porque ayer rompe la barrera de los 2.000 casos diarios y hoy amanece con 3.941, casi 4.000 casos nuevos con 75 fallecidos, la cifra más alta de toda la Compárelo pandemia. con la nuestra, 7.794 casos activos. Por 10. 10 veces más ellos que nosotros. La tasa de letalidad nuestra, ayer solo nosotros tuvimos 2 muertos, ellos tuvieron 75 muertos, al lado nuestro. Y nosotros amanecimos con una tasa de positividad de 6,0. Colombia. Si usted mira Colombia ahora. 159.977 casos activos, es decir, 160.000 casos activos, 92.496 fallecidos. Hace 14 veces más que nosotros. Ahí al lado. Ayer tuvo 21.949 nuevos casos y 535 fallecidos. No baja de 500. Y fíjese, estos son dos países, en el caso de Colombia, que nosotros estamos teniendo migración clandestina y migración abierta, legal. Y en caso de Costa Rica tenemos migración continua. Es una frontera permeable. Igual que la de Colombia, y es más problemática porque hay mucha permeabilidad. Muchas trochas ilegal. Trochas ilegales. Entonces esto es un problema para nosotros. No solamente el problema que tenemos nosotros, que creo que administrativamente, desde el punto de vista de la salud pública, hemos hecho un gran esfuerzo. Pero ese esfuerzo se puede tirar a la borda si nosotros queremos ahora creer que esto se acabó y que esto son ganas de molestar o de joder, pues. Quiero ponerlo más sencillo, del gobierno. No, la pandemia está ahí. Observe los números nada más. Aquí en nuestros dos países, República Dominicana, mire lo que está pasando en Honduras. 150.000 casos activos. Activos.
¿Ah? Compárelo con, casi como Colombia. No, 149.503 Honduras y 159.977 Colombia. Colombia con 4 veces más población que Honduras. Y entonces, si usted mira esta situación y ve Brasil y ve estos movimientos de juegos, tenga mucho cuidado. Hoy Panamá juega. El juego es aquí, ¿no? El juego es aquí. Dice que usted tiene que, si usted va ahí, tome las precauciones. Tome las precauciones. Va a ser transmitido. Así que usted tiene varias opciones. Usted que es fanático. Bueno, yo creo que para mí la salud pública es primaria. Porque la salud pública, si fracasamos en la salud pública, vamos a retroceder en la apertura. No tengan la menor duda de eso. Incluso todo eso que están hablando, no, que el gobierno no está perjudicando los negocios, eso es lo primero que van a cerrar. Entonces no tenemos que hacer eso. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, una gran inversión, estamos vacunando. Por eso que el ministro anunció ayer que AstraZeneca iba a ser utilizada para mujeres de 30 años porque la gente joven se está enfermando y está muriendo aquí en Panamá. Y estamos a la alza. Ahora le hablo sobre esto, nada más que quería que tuviera esta película, guárdela en la mente, guarde la situación de Costa Rica, que es grave, guarde la situación de Colombia, que es grave, la de Perú es grave, la de Chile, con todo que tiene 40 y tanto % de vacunación, es seria, la de Brasil, con un presidente que no le importa, que dice que se pueden ir para los que están en contra de la apertura que él quiere hacer, independientemente de lo que se está muriendo. Brasil es uno de los países con mayor cantidad de muertos. Entonces, mire lo que está pasando en Argentina. Y ahora hay jugadores que están diciendo, ñagare, ahí no voy. Esta es la situación, grábela en su mente para que usted vea lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Ahora le hablo un poquito más sobre eso. Pero quisiera hablarles sobre las situaciones políticas electorales en nuestra región. Le doy los datos, los últimos, se están actualizando cada media hora. Le voy a dar los últimos datos que tengo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el ONPE, ONPE con N, Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es parte del Tribunal del Proceso Electoral peruano. En el día, hasta ahora, hasta hace una media hora, con el 96,42% de las actas procesadas. Entienda, hay actas que se procesan y actas que se contabilizan. Después de procesadas, se contabilizan. Del 96,42% procesadas, se han contabilizado 94,916 actas. Con esos resultados, Pedro Castillo estaría obteniendo el 50,28% de todos los votos. 29, porque es 50,287, sí, sería 50,29. Y Keiko Fujimori 49,71. Bien. En términos de votos, Pedro Castillo estaría obteniendo 8.575.756 votos y Keiko Fujimori estaría obteniendo 8.477.744 votos, con una diferencia neta a favor de Castillo de 98.012 votos. Se ha contabilizado hasta este momento el 35-37% del voto extranjero, en la cual la relación de ese voto ya procesado y contabilizado expresa a favor de Fujimori, de la señora Fujimori, con el 56% y con el 30 y algo más por ciento, 60%, la relación favorece a la señora Fujimori, pero no es suficiente. Ya está contabilizada una parte aquí. Sí. Hace falta incluir 3,6 aproximadamente porcentaje. El porcentaje de votación se elevó casi al 78%, lo que quiere decir que una gran parte de la población fue a votar. Hubo una razón para votar. Y fíjese la composición. ¿Usted puede decir quién ganó ya? No. Esto está muy cerrado, pero le doy datos, porque esto no es nuevo en Perú. En las elecciones en que Pedro Kuczynski, ¿se acuerda de él? Corrió contra Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Pablo Kuczynski ganó las elecciones con el 50,12%. Sí, fue también foto finish, como dicen los Y
Keiko Fujimori sacó el 49.70 y algo, es una diferencia de 0.12. La diferencia porcentual aquí casi sobrepasa el 0.5%. Pero todavía no se puede decir quién ganó hasta que no se termine de contar por lo estrecho del margen. Pero hay lugares, por ejemplo, Puno, donde Pedro Castillo obtiene el 89.25% del voto. Pero, Puno y Tacna. Claro, ahora usted tiene que Estas entender. provincias indígenas al lado del... Bueno, Tacna Claro, hay al que lado entender del- el Perú entonces, el mapa político de Perú. Una cosa es la Lima, el área de Lima, y las provincias, las capitales. Yo les dije a ustedes que si Keiko Fujimori no ganaba contundentemente en el norte, era muy difícil que ganara. Bueno, perdió el norte porque Una la parte. provincia más norteña, que es Loreto, pues pierde ella pues un 46 contra el 53% del señor Castillo. Por eso, ella debió ganar contundentemente en el norte para ganar las Y elecciones. yo creo que bueno, el secreto de todo esto es Arequipa, donde el señor Pedro Castillo obtuvo el 64.86%. Es que todo el sur peruano es antisistema, Totalmente. total, y votó contundentemente a favor de Castillo, contundentemente, es rojo. Es rojo, ¿sí? No rojo por ideológica, digo por el mapa que se pinta. Naranja, Fujimori y rojo. Eso no tiene nada que ver con la ideología en este momento. Todavía. Esto es por el voto, la forma como voto. Usted se fija que entonces las áreas urbanas, Lima, que son más pro sistema, votaron con ella, pero el antifujimorismo y la independencia de Lima, de gran parte de la población del sur de Perú, se impuso rotundamente. Entonces aquí tenemos una situación complicada en Perú, pero no es la primera vez. Pedro Pablo Kuczynski, vuelvo y le reitero, ganó con menos margen. Menos margen. No nos olvidemos de eso. O sea, que esto no es nuevo en Perú. Que Keiko Fujimori haya salido a decir ahora que hay fraude, él le está indicando a ella que ella considera que ella perdió. No podemos decir quién ganó. Como ayer tampoco podíamos decir que Keiko Fujimori había ganado, tampoco podemos decir que Pedro Castillo ganó. Lo que sí podemos decir es que la polarización que se produjo en Perú no fue producto de una real confrontación por la institucionalidad de Perú. Fue producto de una guerra de anticomunismo frente a antifujimorismo. Y siempre que los países votan anti, se olvidan de por qué están votando. La consecuencia de esto y de inmediatamente fue una reacción en las bolsas. Pero ahora usted se pregunta, ¿qué le importará a un ciudadano del sur de Perú? Que no cotiza, que no sabe ni qué es la bolsa, sí, que la bolsa suba o baja. No tiene la mayor importancia de verdad para él, sí. Tiene importancia para los grandes empresarios que yo les decía, era la primera vez que realmente fueron retados, porque cuando Pedro Pablo Kuczynski, Sí, los dos eran antes del los sistema. dos eran pro sistema. Toledo Aquí- era un empleado del sistema. Sí, además era un burócrata Era un del Banco burócrata Mundial. internacional. El señor que se suicidó, Humala, bueno, Andrés no, Alan García. Alan García, su primer gobierno fue contra el sistema y su segundo gobierno fue pro sistema. Pro sistema. Es más, el propio Ollanta Humala hizo un gobierno bastante apegado a la ley y un hombre también que uno pensaba que iba a ser la secuencia de Chávez. Aquí está planteada es una nueva realidad política en Perú. ¿Cuál va a ser el destino de esa realidad? Pero bueno, es que las que nosotros debemos ver con mucho detalle es por qué llegamos ahí. ¿Por qué Perú llegó a ese extremo? Pues ahí está el señor Ugaz cosechando lo que tiene 20 años y está sembrando. Ahí tienen a la sociedad civil pusilánime que tenía Perú, igual que la de acá. Ahí tenían unos partidos políticos mirándose el ombligo, igual que los de acá. Ahí tenían unos medios de comunicación defendiendo intereses económicos, y ahí está. Es decir, no hay sorpresa. No, pero además, más que todo eso, y además de eso, en el fondo todo esto lo que hizo fue aislar al pueblo de la toma de decisión fundamental, Claro. ¿no? Por ejemplo, más preocupado por las concesiones que le daban a la gente y por cuidar el Producto Interno Bruto, no estaban cuidando la salud de la gente, el trabajo. Los indígenas eran tratados como Como los han venido tratando en Como 200 siempre lo han años. tratado. Sí. Es más, yo les recomiendo, en Al Jazeera se está publicando una serie, una
de lo que está pasando en Canadá o de lo que pasó en Canadá, de esa masacre de niños indígenas a lo largo de más de 100 años, de un profundo antisistema, un sistema antiindígena, en donde los padres de familia, incluso algunos sobrevivientes, lloran y con una belleza extraordinaria. Yo no sé si usted conoce de los trajes típicos de los indígenas en Canadá, son hermosos. Sí, bueno, Les recomiendo que miren eso, porque en Perú, la marginalidad de los jóvenes, la marginalidad de los indígenas, de los campesinos, yo no sé, usted conoce bien Perú, a mí me tocó ver y trabajar allí en Perú viendo las cosas que estaban ocurriendo. En Perú, la tierra sigue acaparada y la mayoría de la gente no tiene nada. 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 Entonces ese sistema produjo esto. Únale a esto el tupé que se dio la oligarquía de pelearse entre ellos. Sí. Bueno, el señor Vizcarra cerró la asamblea, hizo nuevas elecciones y esa nueva asamblea lo votó a él. Porque el problema está resuelto, ¿quién gane las elecciones? En lo absoluto. El problema comienza ahora. ¿Quién se define esto? Y esto se va a definir esta semana. Les planteo esto porque debemos aprender de esa experiencia, porque si usted coge esa experiencia y ahora la vuelve a Colombia, y decir, por ejemplo, que Pedro Castillo ganó por la influencia de Venezuela, sería una idiotez. O pensar que lo que está pasando en Colombia o en Chile lo controla Maduro. Maduro no controla, ni Venezuela va a controlar, ¿no? Entonces, fíjese en Colombia, lo que pasa, se retiran los muchachos de la mesa, un sector de la huelga, porque ahora en Colombia no existe un solo sector. Hay un sector mayoritario que estaba sentado con el gobierno y Duque, en vez de aprovechar ese sector para llegar a acuerdos, se empecinó en que no, primero levantan y después hablamos. El único que puede ceder allí es él, que es el jefe. Claro. No son los muchachos los que pueden ceder. Uno siempre debe entender, cuando uno es el jefe, es uno el que tiene que ceder. En la casa suya se ve una pelea entre sus hijos y usted. ¿Quién es el único que puede ceder? Usted. A menos que usted quiera avasallar a sus hijos. Entonces, al no entender esto, el proceso de élite ha generado una confrontación, porque estos jóvenes que tienen que perder, Fernando, Nada. absolutamente nada, porque no tienen nada. ¿Usted cree que los jóvenes de Cali o de Bogotá o todos Popayán tienen bolsa de valores o tienen cuenta offshore? Ninguno. No tienen ni qué comer. Ni cuenta de banco tienen. Entonces, ni siquiera son sujetos de créditos. Entonces, al no entender esto, observe que la Organización de Derechos Humanos está en Colombia y hoy debe estar en Cali. Entonces se retiraron los muchachos del diálogo y ya no hay más juego y siguen las protestas. Están llamando por una protesta nacional mañana. Y sigue la matazón, no solamente por la protesta, los asesinatos, las masacres, la violencia sexual, la violencia económica, el hambre, los desempleados. La cantidad de pobres ha aumentado en Colombia y de desempleados ha crecido más del 16%. La situación de Colombia es muy grave. ¿Qué cree usted que va a pasar en el proceso electoral? Y el señor Duque apuesta al proceso electoral. En vez de ser un presidente con una mentalidad de estadista, ¿no? Está pensando con un sistema electoral en la cabeza, con un político barato. Porque los grandes políticos, y Colombia, mire que Colombia ha producido hombres brillantes. Yo, por ejemplo, tengo un gran aprecio, entre otras gente, y militares de gran prestigio. Por ejemplo, tengo un gran aprecio por López Miquelsen, por el papel que jugó él allá y el que jugó aquí con nosotros, hombre brillante en todo sentido. O por el general Bustillo, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército colombiano, ¿no? Entonces, uno sabe la calidad de hombres y mujeres que hay ahí. ¿Por qué llegamos a esto? Y fíjese la otra elección, la de México, con ese desparpajo que caracteriza a López Obrador. Ellos decían, no, nosotros ganamos. La verdad es lo siguiente. En las elecciones de ayer, y fíjese lo que pasó en México, por el proceso electoral, los bonos colombianos subieron y la bolsa subió por el efecto contrario.
porque perdió poder López Obrador. Perdió poder de cambiar la Constitución solo él. Y su partido, Morena, perdió la mayoría. El partido, Morena, que tenía mayoría solo, simple, quedó sin mayoría simple. Entonces, ¿cómo va a decir que ganó si el 20% de los votos los perdió? 20% de las curules en la asamblea de primera instancia. Pero tiene mayoría y mayoría calificada con sus aliados, los verdes y los trabajadores, el Partido de Trabajadores, que juntos le dan una mayoría calificada, pero no le dan mayoría para reformas constitucionales. Entonces, lo que la gente dice, el poder de López Obrador se vio afectado en la mitad de su término. Pero eso sin contar los resultados electorales de los gobiernos locales, en donde una gran parte importante del territorio está en manos del narcotráfico. Ustedes no se ve que el presidente mexicano no habla del crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones. Yo no hablo del crimen organizado exclusivamente con respecto al narcotráfico. El crimen organizado tiene 1000 facetas. En México tiene 1001. 1000 facetas, ¿no? La coima, el chantaje, tráfico de personas, el asesinato, el tráfico de personas, secuestro, ¿cómo se llama? La migración ilegal, venta de autos robados, en fin. Entonces él nunca habla de eso, ni de los muertos que hubo en este proceso electoral. Él no le preocupa eso. Pero además de eso, México ahora va a recibir, en la mañana de hoy, a Kamala Harris. Y le cuento, ya sin elecciones, en realidad en México, las elecciones intermedias, a pesar de lo que decíamos nosotros, que creíamos que iba a pasar por las encuestas que teníamos, que López Obrador iba a mantener su mayoría absoluta y calificada y con capacidad de hacer reformas constitucionales, no pasó. Lo contrario, perdió. Perdió terreno y ganó el PRI, el PAN, el PRI y el PRD. Ganaron curules. Contrario al pronóstico que nosotros habíamos dado. Esta situación generó un entusiasmo de los inversionistas extranjeros porque vieron que hay un contrapeso. Hay un contrapeso ahora. Pero él va a recibir a Kamala Harris, que acaba de salir de Guatemala. Salió ayer. Está en México ya. Y la reunión que le contaba Fernando muy temprano fue una reunión dura, Fernando. Dura. Los Estados Unidos está hablando del establecimiento de una comisión especial anticorrupción en la región, con la presencia de ellos, de gente del Tesoro, de la DEA y de la CIA, para investigar lo que ellos llaman la corrupción en la región. Y sería bueno también que hagan este esfuerzo conjunto con nosotros allá en los Estados Unidos. Pero esta propuesta, que la habló ella con firmeza con el presidente Alejandro Yamatei, fue más dura cuando le dijo que él y su gobierno debía cobrar credibilidad ante el mundo. Y esta fuerza de tarea, y le hizo una fuerte advertencia de que él debía tomar medidas para controlar la migración. Entonces ella traslada a México, y no se engañen con la señora Kamala Harris, ella fue fiscal. Ella no es una mujer a pesar de ser una mujer liberal y progresista, es una mujer firme cuando se trata de aplicación de la ley y la justicia. Que esta es parte de la diferencia entre gente aquí que quiere ser liberal o creer en la justicia si la justicia no se le aplica a ellos. Sí. ¿No? Entonces ella se va a entrevistar con López Obrador, no importa lo que le diga, ella tiene mayor información de México, ¿no? Y sabe cómo bregar con él. Y va a proponer lo mismo que propuso en Guatemala. Fíjese que ellos están incluyendo en esta tarea a los países como Honduras y Salvador. Lo que dicen en Estados Unidos es que no hay condiciones para hablar con estos dos países, y menos con Nicaragua, en donde la democracia la está enterrando el señor Daniel Ortega 100 metros más abajo. Es decir, la situación en Nicaragua, desde el punto de vista político, ya lo sabíamos por los cambios que le hizo a la ley. Él quiere correr solo. Partido único, candidato único. Y todo el que me hace y corre será con un títere, no sé. ¿No? Y la situación de Costa Rica es seria por la situación económica, financiera y de COVID. Y la de nuestros hermanos de Colombia es exactamente igual.
Entonces nosotros tenemos que mirarnos en esta compleja situación, porque la situación mundial se está agravando, y particularmente la guerra económica, se está agravando. Entonces nosotros tenemos que actuar con firmeza, con inteligencia. Y si lo que pasa en Perú, cualquiera de los dos que gane, debemos entender es el fenómeno, el impacto de eso en nosotros. Lo que pasa en Colombia debemos entenderlo y analizarlo desde la perspectiva nuestra, ¿no así? Y no creernos que nosotros estamos exentos de nada de eso que está ocurriendo. Eso está pasando en todos lados del mundo. Pasó en Francia, está pasando en Alemania con el surgimiento de una nueva fuerza, los verdes. Está pasando en Birmania con la brutalidad que están haciendo esos militares que son controladores de la economía, controlan todos los negocios, incluyendo el crimen organizado. Está pasando en Malasia, Tailandia, en África, en Mali, para darle algunos ejemplos. Está pasando en Colombia, Brasil, en los Estados Unidos. A la vuelta, quiero hablarles sobre el COVID Panamá, qué dicen las cifras de nosotros. Hoy debería haber conferencia. Yo le quiero pedir al Ministerio de Salud que si va a hacer una conferencia hoy, hágala a las 6 de la tarde. Sí. No estén dilatando. El dilatar la conferencia ya es un irrespeto a la opinión pública. Hagan a las 6 y se acabó. ¿Qué diferencia? ¿Por qué tiene que demorarla tanto? Hagan la conferencia a las 6 de la tarde y ya la gente está pendiente. Lo que pasa es que cuando uno está pendiente comiencen a prejuiciarse. Y entonces nosotros que necesitamos los números para hacer los cálculos, para presentárselos a ustedes, entonces no tenemos que anochecernos ahí porque a alguien se le ocurrió, porque es que tenemos que esperarlo. No, hay que respetar a la opinión pública. A la vuelta hablaremos de eso, hablaremos de Panamá, las vacunas, y hablaremos de cómo nosotros debemos interpretar lo que está ocurriendo y qué cosas deberíamos estar haciendo. A la vuelta.